Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Futura. Panchito, ahora vamos a tratar un tema controversial porque tiene que ver con nuestra vida, con la existencia del planeta. Bienvenido Panchito a este nuevo programa. Hola Santi, hola amigos, ¿cómo han pasado? Un gusto estar aquí. Bueno Panchito, hay que tener en cuenta que vivimos en un planeta que respira, que late, un planeta que está vivo y que de vez en cuando nos demuestra ese poder, nos demuestra que puede estallar, digámoslo así. No hay en la superficie del planeta fuerzas tan poderosas que pueden transformar la vida tal cual nosotros ahora la conocemos. Hoy vamos a hablar de los supervolcanes. Vamos a entrar en un tema súper controversial porque les digo, es un tema que entraña justamente la vida misma del planeta, entraña la vida del ser humano. Y tendremos que preguntarnos algunas cosas como ¿qué son los supervolcanes? ¿Cuándo fue la última erupción conocida por el ser humano de un supervolcán? ¿Qué consecuencias tuvo aquella última erupción? ¿Y podría darse una erupción en los últimos tiempos, en estas nuevas eras? ¿Estaríamos a expensas de una nueva erupción de los supervolcanes? Empezamos, Panchito. Bueno, claro, para contestar a tus preguntas, empecemos por el principio. ¿Qué es un supervolcán? ¿En qué se diferencia de los volcanes convencionales? Todos, yo creo, la mayoría de la audiencia sabrá que vivimos rodeados de volcanes, ¿no? Al menos tenemos esta gran falla del Pacífico que le dicen, o este cinturón de fuego que atraviesa toda la costa americana y se va por Japón, baja hasta por las costas igualmente del Pacífico del lado de China, Indonesia. Pero todo este recorrido está lleno de supervolcanes. Es una gran herradura, dices tú, Panchito, entonces, que cubre todo el Pacífico, ¿no es cierto? Es una herradura que está conformada, bueno, en el planeta tenemos 1500 supervolcanes. Son 1500 volcanes, activos en el planeta Tierra, y dentro de estos hay los supervolcanes. Ese es un dato que tengo que corregir. Y 500 millones de personas viven al pie de estos volcanes y supervolcanes. Entonces, evidentemente no todos estamos conscientes de la magnitud de la catástrofe o del daño que pueden causar estos volcanes, ya que hemos tenido muy pocos ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Aunque, bueno, somos seres humanos y los seres humanos olvidamos rápido lo que ha pasado, ¿no? Claro, es muy decidor el dato que nos das, Panchito, de que 500 millones de personas viven alrededor de los volcanes. Algún momento el gran científico von Humboldt, cuando hacía el viaje de la misión geodésica, pasando por Sudamérica, comentaba que para él era extraño mirar gente que dormía tranquila bajo los volcanes, ¿no? Y pasa mucho eso, sobre todo en los Andes, que están expuestos a esta falla del Pacífico directamente. Es increíble justamente estos datos que tú nos estás dando, Panchito. Sí, bueno, uno de los datos que bien conocemos en las redes sociales es la erupción del volcán Krakatoa, que tuvo lugar en el 1880 aproximadamente, y que, bueno, se dice que esta erupción se escuchó a 3000 kilómetros de distancia, imagínate tú. Otra de las grandes erupciones es este monte Santa Elena, que erupcionó en Estados Unidos en la década de los 80, y que, bueno, ahí sí fallecieron personas principalmente turistas que estaban de visita, fotografiando, porque claro, era un volcán activo, estaba activo algunos años, y la gente iba a investigar o a fotografiar sus fumarolas y demás. Claro, de hecho, Panchito, hay volcanes que todavía emiten, ¿no? En Estados Unidos tenemos el Yellowstone, que siempre lo están monitoreando, y que tiene una suerte de vapores de agua que siempre están saliendo desde el suelo, ¿no? Exactamente, claro. Ahorita estamos mezclando un poco de los volcanes, los supervolcanes, ya hablando un poco más a profundidad de los supervolcanes. Tú preguntabas, ¿no? ¿Cuál fue la última erupción de un supervolcán en la Tierra? Y bueno, de las últimas conocidas y que más información tenemos es la del monte Toba, que queda en Indonesia. Que bueno, en ese entonces era monte, ahora es una laguna. Imagínate toda la catástrofe, toda la explosión que tuvo que ocurrir para que de un monte se convierta ahora en una laguna, ¿no? Se dice que en esta época el ser humano estuvo a punto de extinguirse. ¿Por qué? Porque de esta explosión de tal magnitud se liberó tal cantidad de ceniza que tuvimos un invierno volcánico.
¿qué es un invierno volcánico? Es esto que ocurre, que el sol ya no, en toda la Tierra ya no puede pasar, ya no puede influir sobre los árboles, sobre los vegetales y sobre todos los recursos de la Tierra. Entonces el ser humano pasaba hambrunas. Aparte de esto, claro, toda la muerte y destrucción que hubo en ese entonces, y se dice que la ceniza que expulsó cubrió 34 millones de kilómetros cuadrados. Increíble. Estamos hablando de extensiones gigantescas. Es decir, estos volcanes no son lo que nosotros tenemos por convencional idea de un volcán, ¿no es cierto? Un poco lo que nos explicabas, Pancho, es que el volcán convencional también tiene una suerte de cráter, ¿no es cierto? Mientras que estos, como el de Toba que nos contabas en Indonesia, lo que al final, después de tremenda erupción, queda una caldera, ¿no es cierto? Una laguna. Exactamente. Quedan unas evidencias apocalípticas de las erupciones últimas, ¿no? Hoy claro, a todos los supervolcanes se les conoce como calderas, porque no son volcanes como los que vemos, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos Yellowstone, que es prácticamente todo un parque nacional que alberga una caldera que tiene bastantes géiseres. Entonces estos géiseres están en continua actividad, y bueno, el Parque Nacional es espléndido, ¿no? El turismo que llega allá a ver los géiseres. Ese es el más grande del mundo, ¿no es cierto? No. En Estados Unidos queda el supervolcán más grande del mundo, que se llama Wow Springs, que tiene una longitud de 56 kilómetros, imagínate, Santi. O sea, muchas ciudades no llegan a 56 kilómetros de extensión, ¿no? Pero este supervolcán tiene esta magnitud. Actualmente esta caldera no está en gran actividad, pero bueno, ya conversaremos más adelante de los porcentajes y todo de un supervolcán que tenemos aquí a nuestro Ahora, a nuestro Pancho, lado. es que siempre han estado al final vivos, ¿no es cierto? De Yellowstone, como tú decías, hay unos géiseres que empiezan a surgir, que de alguna manera también están como desfogando toda esta ira que tiene el planeta por dentro, ¿no? Ahora, ¿tú crees que estos cataclismos, bueno, obviamente de los grandes, no van a cambiar la historia de la humanidad, pero ¿crees que estamos preparados los humanos para este tipo de eventos? Es decir, ¿tenemos la idea de lo que es un invierno volcánico, lo que nos contabas antes? Evidentemente no tenemos idea. Bueno, solo para continuar un poco y no desviarnos del tema, en 1883, retomando el tema, erupcionó el volcán Krakatoa, ¿no? Que se escuchó a más de 3.000 kilómetros de distancia. En comparación, el volcán Krakatoa, estoy hablando de un volcán convencional, ¿no? En comparación, el monte Toba, o el supervolcán Toba, tuvo 100 veces más potencia que el Krakatoa. Entonces, imagínate, las erupciones volcánicas se miden en una escala que se llama escala Bay, que va del 0 al 8, más o menos parecido a la escala Richter, ¿no? Que va del 0 al 10, me parece que es, pero en los volcanes va del 0 al 8. El monte Toba, como es el más conocido y la erupción más potente conocida en la Tierra, le han puesto que tiene fuerza 8, y el Krakatoa tiene una fuerza, o tuvo una fuerza de 6, su erupción. Entonces, bueno, en comparación, vamos a ver también el monte Santa Elena, o el volcán Santa Elena en Estados Unidos, que te contaba que erupcionó en los años 80, tuvo una escala de 5, es conocida como una de las erupciones más potentes que hayamos podido registrar. Y bueno, con esa comparación, claro, estamos viendo que una diferencia de 1 en una escala es 10 veces más, ¿no? Entonces, si el monte Elena tuvo 5, Krakatoa tuvo 6, quiere decir que Krakatoa fue 10 veces más fuerte. Y el supervolcán Toba, saltamos dos unidades, multiplica 10 por 10, 100 veces más potente. Entonces, no tenemos idea, Santi, qué nos puede ocurrir, pero bueno, vamos con un dato interesante, ¿no? Que tengo por acá, que es de un volcán que prácticamente paralizó el tráfico aéreo de Europa en la década del año, bueno, en el año 2010 específicamente. Correcto, sí. Y se le conoce que es un volcán moderado, es un volcán en Islandia. Bueno, aquí el nombre está aquí, les voy a poner en pantalla. El nombre es Eyjafjallajökull, un nombre bastante curioso en islandés, que prácticamente es impronunciable.
pero tuvo unas repercusiones importantes, Santi. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque en ese entonces el viento estaba a favor del continente europeo. Cuando erupcionó todo este magma en contacto con el hielo, que bueno, sabemos que el país islandés está formado bastante de hielo, expulsó bastante ceniza y bastante, ¿cómo se dice?, vapor de agua. Entonces, todas estas condensaciones, todos estos procesos químicos hizo que arrastrara hacia el continente europeo y se cerraran prácticamente, creo que son 4.000, por aquí tengo el dato. Sí, recuerdo, Pancho, se cancelaron más de 100.000 vuelos. Sí, no tengo el dato de los aeropuertos, pero son 100.000 vuelos los que se cancelaron. Más de 10 millones de pasajeros quedaron varados en los aeropuertos europeos. Islandia, recuerdo claro, cayó en una crisis porque no se sabía hasta qué punto podía quedarse esta suerte de nube, ¿no?, sobre la atmósfera. Luego los cientistas fueron un poco alivianando los comentarios y nos daban cuenta de que sí, después de esta gran erupción, unos entre 3 y una semana iban a disiparse ya, pero fue increíble. Y estamos hablando de una erupción que, ¿qué categoría estaría dentro de las que tú nos estabas comentando? La verdad no tengo ese dato, pero el volcán tiene una fuerza moderada en su categoría. Era un volcán cualquiera que los científicos ni siquiera tomaron en cuenta para prever este tipo de acontecimientos. Pero siempre, bueno, la naturaleza es algo que nosotros no podemos predecir, ¿no es cierto? Es impredecible. Y los vientos fueron para Europa. Claro. Se perdieron 4.000 millones de euros en esa época como daño económico. Y bueno, todas esas personas varadas, un montón de pérdidas, solo con un volcán moderado. Entonces, Santi, nosotros empezamos a pensar, ¿no?, ¿qué pasaría si un supervolcán como el del Toba o de los, y creo que son como 50 y pico supervolcanes que están en la Tierra, erupcionaría? O el Wow Springs de 56 kilómetros de extensión, que evidentemente acabaría con la vida en la Tierra, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, sabemos, Panchito, que a partir de estas erupciones, ya el humano, que más o menos tiene existencia sobre el planeta, el humano moderno, dentro de los datos que nos da la antropología, entre 250.000 a 300.000 años atrás, y entonces ya hemos convivido quizás en algún momento con uno de estos hechos catastróficos terrestres. Pero es claro lo que tú nos presentas, si algún momento un azar de naturaleza decidiese que estos volcanes se activen juntos, no habría forma de que la vida sobre el planeta Tierra permanezca, ¿no? Juntos no. Claro, en la época que erupcionó el monte Toba, ahora conocida como Laguna Toba, los científicos han hecho una investigación que dicen que hay como un embudo genético en esa época. Por eso dicen que el ser humano estuvo a punto de extinguirse. Entonces quedaron aproximadamente de entre 1.000 y 10.000 parejas nada más en esa época. Entonces, claro, tuvieron que emigrar desde el hecho de los acontecimientos, migraron especialmente para el África, que es donde sabemos que allá estuvo el Homo sapiens y todos estos primeros seres humanos de que tenemos datación. Pero los científicos ya saben eso, que tenemos este embudo genético, y por eso los genes de los seres humanos son mucho menos que los genes de otras especies que, por ejemplo, me imagino que en esa época no tuvieron mayor complejidad en adaptarse a los acontecimientos. Correcto. Ahora, Pancho, ya quizás hablando dentro de nuestras realidades, vamos a cerrarnos en América. Y en América, sobre todo por esto del cinturón de fuego con el que empezamos conversando, entendemos que estamos obviamente nosotros atravesados por muchos volcanes, y obviamente, como ya Panchito fue dando de alguna manera la geografía de muchos de ellos, sabemos que en Norteamérica es donde se van a agrupar la mayor parte de estos grandes supervolcanes. Sin embargo, Sudamérica también cuenta con un supervolcán y está ubicado en la mitad del mundo, en Ecuador, Panchito. Sí, de hecho en Sudamérica tenemos aproximadamente unos 3-4 supervolcanes, ¿no? Los más conocidos están en Argentina, por ese lado, en Argentina, Chile,
Pero en los últimos años, como nosotros vivimos acá en la mitad del mundo, en Ecuador, hubo una investigación de este señor Tulqueris, que tú bien lo conoces, Sí. alguna vez lo entrevistaste, recuerdo. Bueno, de hecho, la historia parece que arranca con un geólogo español llamado Jesús Navarro, que en la década de los 80, haciendo unas investigaciones en un poblado llamado La Tacunga, llega a descubrir lo que sería la caldera, ¿no?, de este gran supervolcán. Y sobre todo porque empieza a haber una evidencia con la piedra pómez. Posteriormente, Teófilo Tulqueris, y actualmente justamente él, con la ESPE, la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas del Ecuador, junto con el Instituto Geográfico Militar, el IGM, están monitoreándole a este super mega volcán, ¿no?, que se llama Chalupas. Mira que Chalupas tiene una palabra, es una palabra graciosa dentro del significado, ¿no? Chalupas puede ser mala suerte. En el español antiguo, porque además el nombre, supongo, tiene que ver mucho con Jesús Navarro, los españoles decían en la década de los 60, 70, chalupas a la mala suerte. Ah, te vas a tener unas chalupas. Y ese chalupas era como que ahora te vas a caer, o estaba asociado siempre al tema de la suerte. Y parece que este nombre chalupas es, bueno, la suerte de haberlo encontrado, y de alguna manera también la mala suerte de nosotros estar conviviendo con este gran supervolcán, un supervolcán que aparentemente está extinto, sin embargo lo están monitoreando. Y aquí hay que empezar como a abrir la diáspora del pensamiento, porque recién hemos sentido una suerte de temblores, de sismos y movimientos terráqueos alrededor del volcán Cotopaxi, que sabemos que está en actividad permanente. Pero según el cientista Teófilo Tulqueris, podría también darse cierta responsabilidad de estos movimientos terráqueos al volcán Chalupas. Entonces, ahora estamos hablando de algo... Al supervolcán Chalupas. Al supervolcán Chalupas. Entonces, estamos hablando de algo que sí debería ponernos al menos la piel de gallina, o no sé, o... Bueno, para dar un poco más de contexto de pronto a la audiencia, claro, acá en Ecuador el volcán Cotopaxi es considerado el volcán activo, prácticamente creo que es de los volcanes activos más altos del mundo, ¿no? Si no el más alto de Sudamérica, y de los que tendrían una explosividad más fuerte, ¿no? Este volcán Cotopaxi forma parte del cinturón o del cráter que dejó alguna vez el supervolcán Chalupas. Correcto, es una de las paredes. Exactamente. Seguro. Entonces, claro, actividad en el Cotopaxi. En el 2016, me parece, tuvimos una erupción moderada del Cotopaxi. Fueron solo fumarolas, no fue nada de mayor gravedad, pero ya hubo esta alerta, ¿no?, acá en el país. Recuerdo que las personas, hablábamos de tantos millones de personas que viven a las faldas de los supervolcanes, ya vimos que las personas que vivían en zonas de riesgo empezaron a vender sus propiedades, inclusive a mitad de precio. Fue una locura acá en la ciudad de Quito, en las cercanías de la ciudad de Quito. Y bueno, ese es el riesgo de convivir con los volcanes y los supervolcanes, que bueno, no estamos exentos en esta época de que puede erupcionar, porque de que erupcionan van a erupcionar. Hay los datos científicos de que cada cierto tiempo los volcanes erupcionan, cada cierto tiempo los supervolcanes han erupcionado, simplemente nosotros no sabemos cuándo. Y solo que nos queda es tirar posibilidades, ¿no, Pancho? Entonces, por ejemplo, el ir comprendiendo que la última erupción de este gran Chalupas, de este supervolcán, fue hace 216.000 años. 216.000 años. Lo que quiere decir que es un tiempo de reposo largo. No pueden dar constancia ni Teófilos ni Patricia Motes, que son los dos encargados ahora de seguir y monitorear a este volcán, cuándo podría darse una futura erupción. Ellos proponen quizás sí un porcentaje muy bajo de que en este siglo se reactive el supervolcán Chalupas. Ellos hablan de un 6%. Sin embargo, Pancho y amigos, a mí me queda claro que la geografía del Ecuador y de Sudamérica es todavía indómita. Y a lo que nosotros nos queda entonces es ir comprendiéndola para entender cuáles son los lugares donde nosotros podemos relacionarnos, dónde estamos viviendo, dónde construimos nuestras sociedades y junto a qué tipo de naturaleza estamos conviviendo, ¿no? Mucho de nuestro carácter, supongo yo, Pancho, tiene que ver también
con la naturaleza con la que convivimos, ¿no? Y no quiero decir que los que vivimos al lado de un volcán seamos de eso, seamos como eruptivos o estemos todo el tiempo en procesos explosivos de explosión, sino que más bien estamos en procesos de reposo también, ¿no? Es decir, es lo que pasa con sociedades, con el ser humano, cómo el humano cambia durante su trayectoria histórica. Y aquí habría que entonces dar cuenta de eso, Panchito, de lo indómito de nuestra geografía y cómo ella da cuenta también de nosotros, ¿no? Como seres. Sí, yo también creo que como reflexión final debemos pensar en que bueno, la naturaleza es impredecible. Estamos viendo en los últimos años un cambio bastante importante en lo que es el calentamiento global. Tenemos fotografías tanto de los volcanes del Cotopaxi, los que son aquí en Sudamérica, en Ecuador, como en otras partes del mundo, como ese permafrost, ¿no? Ha ido retirándose esa capa de hielo conocida como el permafrost, que es prácticamente la cima de las montañas que está con ese hielo constante, esas nieves perpetuas que les dicen, cada vez va retrayéndose más, va retirándose más. Entonces, el calentamiento global no nace de la imaginación del ser humano o de alguna teoría conspirativa, es real. Vemos que esta actividad de los volcanes en los últimos tiempos se está avivando en todo el mundo, no solo acá en Sudamérica. Entonces eso también es real. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que conocer un poco más acerca de el lugar donde nosotros donde vivimos y aprender a convivir con ello, ¿no? O sea, tener miedo del volcán, apartarnos de ya es imposible acá. O sea, si tienes una propiedad cerca del Cotopaxi, creo que va a ser muy difícil vender esa propiedad y irte a vivir a otro lado. Lo que tienes que hacer es convivir y llamar a las autoridades, o sea, hacer caer en contra de las autoridades que tienen que hacer lo necesario para resguardar la vida de las personas que viven en los alrededores. Efectivamente, Panchito, el tema es precaución. Nosotros sabemos que todos los países que formamos parte de este cinturón de fuego, de esta falla del Pacífico que les hemos explicado hoy, debemos estar alertas. Debemos estar alertas porque no podemos nosotros anticipar cuál puede ser el futuro fenómeno natural que nos va a acontecer. Así que tal cual lo que propone ahora Pancho es conocer nuestra geografía, entenderla y a partir de ese entendimiento aprender a convivir con ella. Las verdades de naturaleza no la vamos a conocer jamás, Pancho, pero quizás sí vamos a aprender a respetarla y aprender a bailar con ella, ¿no? Entonces, mira que hay muchos animales que dan cuenta de eso, ¿no? Cada vez que hay un terremoto, nosotros sabemos que es posible la presencia de un tsunami. Y justamente en la Indonesia, después de uno de los grandes terremotos, se dio uno de los tsunamis modernos que ha causado conmoción, ¿no? Lo tenemos grabados generaciones. Y quienes dieron cuenta antes de este fenómeno fueron los animales, que salvaron muchas vidas, caballitos. De hecho, un par de elefantes, hay una historia increíble ahí en uno de los resorts en Indonesia, que empiezan a huir hacia el cerrito y todos empiezan a seguirles y después se viene el gran tsunami y salvan a muchas vidas. Entonces, porque nosotros hemos olvidado ese plano natural del ser humano. Entonces, cuando el humano vuelva a esa naturaleza y distinguir nuestra naturaleza, quizás vamos a ser un poco más sabios y precavidos para que el próximo desastre no nos coja en la ducha y nos coja preparados. Exactamente, Santi, como tú dijiste, prevención, ¿no? Prevención desde las autoridades, ya que, bueno, el ciudadano de a pie es el que siempre sufre las consecuencias. Entonces, qué sé yo, en las laderas de los volcanes sabemos que va a erupcionar. No talemos todos los árboles, que son la protección natural de las montañas frente a toda esa nieve, ese magma que va a caer algún rato y va a arrasar las ciudades, ¿no? Entonces, seamos más conscientes en ese sentido, ya que bueno, aquí en los países sudamericanos al menos no tenemos la tecnología que tienen en Japón, que yo había visto que en las laderas de los volcanes habían puesto unas especies de muros de concreto gigantes, a falta de árboles y todo eso. Si tenemos los recursos, bien, podemos hacerlo. Pero si no tenemos, los recursos naturales son la mejor protección que podemos tener acá. Así es, Pancho. La idea es esa, ¿no? En este programa donde nosotros estamos de alguna manera también tratando un tema de misterio, porque
La naturaleza, la geografía, como les repetíamos, es indómita y todavía necesita ser estudiada, ser investigada, y nosotros proponemos eso. Vivamos en constante reflexión con nuestra naturaleza, con nuestro cotidiano, con nuestro contorno. Les esperaremos en un nuevo programa. Vamos a buscar nuevos temas que a ustedes les interese. Siempre nosotros estamos además ya recibiendo sus comentarios. La otra vez leí algo muy interesante, Pancho, sobre luces que están viendo en todo el mundo, luces que ya no corresponderían a naves extraterrestres, sino más bien a unos haces de luz que nos explican el cambio de nombre con los FANI, que ahora lo llaman los estamentos de investigación en Estados Unidos. Entonces vamos a abrir una diáspora también de temas que se nos vienen a posterior. Seres míticos, estamos en una investigación bastante profunda, así que no se pierdan nuestros nuevos programas. Estaremos siempre también a disposición de escucharlos. Comenten. Si ustedes viven al lado de un volcán y están sintiendo estas trepitaciones, ustedes ya saben convivir. Si alguien de ustedes ya sufrió estos primeros traumas cuando nos avisan que tremendo volcán va a hacer erupción, entonces ustedes ya tienen la historia de yo estuve en mi casa y viví ese trauma y me tocó mudarnos y al final no pasó nada. Y el mudar, el ser migrante, todas las cosas que puede ocasionar, ¿no? Todos estos derivamientos que pueden surgir a partir de una catástrofe natural. Escríbanlo, necesitamos saber cuáles son sus experiencias alrededor de esto. Y si tienen ciencia, para nosotros será lo mejor poder leerles y compartir después de futuros programas lo que ustedes nos inviten a leer. Gracias, amigos. Gracias, Panchito. Muchas gracias. Hasta la próxima.